estamos en una nueva edición del programa Diálogos con de Política y en esta oportunidad nos va a acompañar el destacado constitucionalista Omar Cairo Roldán, con quien vamos a conversar un tema que ha vuelto, o bueno, o se ha introducido en la agenda de la campaña electoral, como es el debate de una nueva constitución. Quería preguntarle, doctor Cairo, a lo largo de la historia no hemos tenido 12 constituciones. ¿Merecemos una nueva constitución? ¿Merecemos una nueva constitución o debemos mejorarla la que tenemos actualmente? ¿Qué opinión tiene usted? La elaboración de una constitución es un derecho del pueblo que corresponde al poder constituyente del que es titular. Si merecemos o no, eso va a depender del examen que haga el pueblo sobre la constitución vigente. Ese examen se expresa a través de las fuerzas políticas que representan al pueblo. Cuando hay un consenso en que la constitución vigente ya no es útil para las necesidades del funcionamiento de la sociedad, entonces corresponde, se produce este consenso y se cambia la constitución por mecanismos distintos a los previstos en la constitución que se va a cambiar. Pero también se puede cambiar la constitución vía una reforma total, utilizando el mecanismo del artículo 206 de la Constitución. En todo caso, si merecemos o no una nueva Constitución, eso va a depender del el sentimiento que tenga la gente, el pueblo, el titular del poder constituyente, acerca de la pertinencia de la Constitución vigente para la satisfacción de las necesidades institucionales, políticas, sociales del Perú. Si el pueblo considera que hay que cambiarla, tendrá que seguir alguno de estos dos caminos. Uno, un consenso de todas las fuerzas políticas que se exprese en una asamblea constituyente o el empleo del mecanismo del artículo 206. Cuando digo consenso de las fuerzas políticas para una constituyente, no me refiero a que se le pregunte a la gente en el día de las elecciones en un ánfora si quiere o no una asamblea constituyente, porque el consenso es una expresión de la totalidad de las fuerzas políticas que concluyen en que la Constitución ya no es vigente, ya no es útil para las necesidades del país. Pero es un consenso que no presenta grietas. No es que se imponga un partido por 80% y obtenga una aprobación a la constituyente. Eso no es consenso, eso es mayoría abrumadora. Claro, claro. Ahora, justamente lo que usted menciona, entonces, esta propuesta, ¿no? Que, por ejemplo, la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, de poner una segunda urna en las elecciones del 11 de abril, entonces no sería viable, o sea, el camino para que pueda haber una nueva constitución debería partir de un consenso político que debería darse eventualmente en el Congreso. No exactamente. El camino para cambiar la Constitución está en el artículo 206, un camino. Pero un camino extraconstitucional solamente se puede dar a partir del consenso de las fuerzas políticas. Ya no hablo del Congreso. El artículo 206 prevé el cambio en el Congreso, el cambio de Constitución en el Congreso por reforma total. Pero para que se cambie la Constitución por asamblea constituyente, que es un mecanismo no previsto, tiene que haber un consenso de las fuerzas políticas, que ya se expresa esto en los partidos, en la medida en que sean representativos. Esa es una dificultad que se presenta que actualmente existe para distinguir un consenso en ese sentido. Pero no significa consenso que un partido proponga a la constituyente y que la propuesta de ese partido obtenga 80 o 90%, porque eso no será consenso, será la victoria abrumadora de un partido, no un acuerdo de todas las fuerzas políticas existentes en el país. Entonces, constitucionalmente, siguiendo las reglas constitucionales, por el artículo 206, el Congreso puede hacer la reforma total. Y sin seguir el camino de la reforma constitucional total, se puede cambiar de constitución vía asamblea constituyente, pero previa a la verificación de un consenso de todas las fuerzas políticas en esa dirección. Pero también, doctor Cairo, quería preguntarle, ese consenso se podría dar con los actuales partidos bueno, vemos actualmente, ¿no? O sea, vemos una crisis de partidos políticos y la mayoría está involucrado, ¿no? En actos de corrupción.
no tienen esa no tienen se podría decir, representatividad, ¿no? Con el electorado, ¿no? ¿Podrían llegar a un consenso la actual clase política con los partidos que tenemos? Lo que usted afirma es pertinente. Por ejemplo, en 1978 hubo un consenso ¿Mm? de la sociedad en cambiar la constitución del 33 sin seguir los mecanismos de esa constitución y hacerlo por una constituyente planteada por el gobierno militar, pero ese consenso se expresó en la voluntad de los partidos de la izquierda, que eran muchos partidos, de la derecha, que era el PPC, de Acción Popular, que finalmente no participó, pero presentó una propuesta, y del APRA. Y estos partidos, el 78, eran representativos de la población. La gente se identificaba con sus propuestas y, por lo tanto, la expresión de voluntad de estos partidos era eh, un hecho que permitía distinguir que la sociedad estaba de acuerdo con una constituyente. Pero Claro, hoy día, no si vemos usted, esa conexión. imagínese usted, UPP, Partido Morado, Juntos por el Perú y el partido de Hernando de Soto y Fuerza Popular se ponen de acuerdo y dicen estamos de acuerdo con constituyente. ¿Alguien puede creer que eso expresa la voluntad de la sociedad? Que la gente, el pueblo, está interpretado en ese acuerdo de 4 partidos. Creo que no. Hoy día es muy difícil distinguir cuándo hay un consenso porque los partidos no son representativos. Ujú. Y vemos también que usted menciona, ¿no? Por ejemplo, Juntos por el Perú es una izquierda, ¿no? Definida, ¿no? Pero también vemos Avanza País, ¿no? Que podría ser una derecha, ¿no? Un partido netamente de derecha. Julio Guzmán, el Partido Morado de centro, como que vemos que están estos extremos, ¿no? Que difícilmente podrían ponerse de acuerdo, ¿no? En este asunto. Pero en la medida en que pusieran de acuerdo, aparece un inconveniente adicional. Bueno. Ese acuerdo es representativo de la voluntad del pueblo, de la gente. Yo creo Ujú. que no. En cambio, el acuerdo que hubo el 78 sí era representativo, porque esos partidos tenían adherentes que sintonizaban con las propuestas políticas de esos partidos. Hoy día, los partidos que usted menciona, sería muy difícil decir que la gente sintoniza porque ni siquiera están claras las propuestas políticas de esos partidos. Casi son eslogans, mano dura, qué sé yo, pero no hay propuestas políticas definidas. Usted pregunta a algún candidato a la presidencia qué va a hacer para enfrentar al COVID y por ahí le dicen terminar contra la corrupción para obtener recursos para la salud. O sea, enfrentaremos al COVID cuando la corrupción acabe dentro de unos 10 años, porque eso no acaba de un día para otro. Entonces, hoy día afirmar que hay partidos que enarbolan propuestas con las que la gente se identifica no es algo correspondiente con la realidad. Ok. Ahora, también en parte la discusión de una nueva constitución pasa porque, bueno, la izquierda señala que debe haber un nuevo modelo económico y apunta al rol subsidiario del Estado. Eh, ¿Puede darse o debería modificarse en ese aspecto del capítulo económico o a qué aspecto se debería mejorar en este punto? El rol subsidiario del Estado es tan solo un elemento del capítulo económico. Y es un Ujú. elemento, además, que no es esencial a lo que es una democracia constitucional. Quiero decir, es contingente porque puede haber una opción por un Estado subsidiario o Ujú. puede no haberla. Ujú. España no la tiene, por ejemplo. Colombia tampoco. Ahí no hay ninguna disposición que diga que el Estado, para ser empresa, tiene que verificar primero que los privados no hayan ingresado a ese ámbito de la actividad económica en un espacio territorial determinado. Y solamente en ese caso el Estado puede ingresar. Esa es una opción adoptada en la Constitución del 93, pero puede adoptarse otra. Y ya se ha adoptado en otros países y no ha habido catástrofe, maquinita, hiperinflación ni nada. Ujú. Es cuestión de la voluntad del pueblo expresada por los caminos del artículo 206 para reformar la Constitución en ese artículo o por un cambio constitucional que involucre la supresión del carácter subsidiario del Estado. Pero eso, en este momento no le estoy diciendo si estoy de acuerdo o no, sino simplemente le estoy diciendo cuáles son los mecanismos para tomar esa opción. Y además que si se toma esa opción,
no está instalándose una dictadura comunista ni nada, sino se está adoptando una opción que tienen países como Colombia y España, que nadie podría decir que son gobiernos de ultraizquierda, estatizantes ni nada parecido. Claro. Ahora, preguntándole usted en el análisis de la Constitución del 93, ¿qué aspectos se deberían mejorar o falta incluir dentro de la Carta Magna? Hay diversos elementos, por ejemplo, en lo que se refiere a la parte política institucional, eliminar la causal de vacancia por incapacidad Claro. moral, Sí, usted por ha ejemplo, dado muchas sino opiniones. reemplazar el término por incapacidad mental, porque la declaración de vacancia es la verificación de que el presidente ya no puede seguir gobernando por situaciones objetivas, no por reproches a su conducta. Claro. Para destituir a un presidente por reproches a su conducta existe el juicio político, que está en los artículos 99 y 100. La vacancia está en el 113, perdón, y no es para remover, para destituir, sino para declarar que el presidente, porque está enfermo gravemente, porque murió, porque renunció y se le aceptó la renuncia, ya no puede gobernar. Entonces, no hay ningún castigo ahí. En cambio, en el juicio político sí. Se destituye a un presidente porque infringió la Constitución, y eso lo hace el Congreso con un procedimiento distinto al de la vacancia. Entonces, un cambio tendría que ser ese, creo, eliminar esa causal de vacancia que tanta complicación trajo, inclusive hoy día de alguna manera estamos en la situación en que estamos porque hubo una ruptura, Claro. porque un número de congresistas superior a 100 destituyó al expresidente Vizcarra, e instaló un gobierno, pero imputándole una conducta inmoral cuando la vacancia no sirve para eso. Sí. Otro aspecto, doctor Cairo, que más allá de lo político podría mejorarse dentro de la Constitución. Yo creo que debería esclarecerse que la libertad económica eh, es un elemento importante del régimen económico, pero que en ningún caso puede ejercerse de manera contraria a la salud y a la seguridad de la gente. Por ejemplo, el ejercicio de la libertad económica no puede conducir a que en una pandemia un medicamento que cuesta un sol antes de la pandemia pase a costar 160 soles porque el afán de lucro que es tan encomiado, tan elogiado por una tendencia política, determina que el proveedor, el vendedor quiera ganar más. Entonces, eso puede ser legítimo en la teoría liberal económica, pero no es, creo, válido dentro de un sistema constitucional. Debería esclarecerse que en esos casos el Estado puede intervenir para frenar esas situaciones y poner ciertos bienes al alcance de la gente en esas situaciones de emergencia. No un control de precios permanente, no un control del funcionamiento de la economía, sino la posibilidad que el Estado pueda evitar y suprimir situaciones de abuso de la libertad económica que conduzcan a que el lucro tenga primacía frente a la urgencia de la gente de contar con determinados bienes o servicios en una situación de emergencia. Ok. Quería preguntarle, doctor Cairo, para terminar, también le han hecho esta pregunta a la señora Mendoza, ¿no? De que, ok, ella está proponiendo que se haga una nueva constitución, pero dado, ¿no?, que vemos toda esta crisis de los partidos, ¿no? Podría salirse una constitución mucho más conservadora de la que hay. Eso le hicieron la pregunta a ella y también quisiera trasladársela a usted. El problema de convocar una constituyente es que creo que sería desde el punto de vista de lo que es el sistema constitucional como concepción, ya no la Carta del 93, es que no estamos en un momento constituyente, no existe ese consenso. Pero imagínese que de alguna manera la gente aprobara esto consensualmente, y los partidos también. Es probable que no exista el tiempo ni la información adecuada para que los votantes podamos distinguir en qué consiste una constitución, para qué sirve
y cuáles son las propuestas mejores o peores para efectos de construir una nueva constitución. Creo que esto tiene como punto de partida el hecho de no distinguir lo que significa elaborar una constitución. Por ejemplo, hay una candidata que ha planteado hace unos días que ella va a defender la constitución del 93 y que ese es casi un elemento central de su plataforma de gobierno. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la intención de esa persona de defender la constitución del 93, pero ese planteamiento no puede ser una propuesta presidencial por lo siguiente, porque no está en manos del presidente evitar que se cambie la constitución, porque el presidente solamente tiene iniciativa de reforma constitucional. Él puede proponer una reforma total, pero si él no la propone, no frena el cambio de la constitución, porque también la pueden proponer los congresistas, también la puede proponer el 0.3% del padrón electoral. Y si se aprueba en el Congreso esa reforma y por un referéndum se ratifica o se aprueba en dos legislaturas por 2/3, el presidente no puede observar esa reforma constitucional total, no puede observar esa nueva constitución. Entonces, cuando un candidato dice, yo voy a proteger la nueva constitución y voy a impedir que se cambie, o desconoce lo que significa cambiar la constitución, o está planteando una propuesta con la cual no va a poder cumplir, y eso en realidad creo que no le hace bien al debate presidencial. Los candidatos presidenciales deben proponer las cosas que están en sus manos hacer de conformidad con las reglas vigentes, y al presidente no le corresponde impedir, no puede impedir que haya un cambio constitucional si es que se utilizan los mecanismos para que este se produzca. Ok, doctor Cairo, quería hacerle esta mención y justamente a lo que le estaba mencionando con esta pregunta que le hicieron a la señora Mendoza, ¿no? Por ejemplo, en un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos mencionaba, ¿no? Entre las preferencias que quisieran las personas, ¿no? Si es que hay una nueva constitución, el 74% decía, ¿no? Penas mayores a los delincuentes y corruptos, y 25% fortalecer los valores familiares tradicionales y la tradición católica. O sea, da un poco, ¿no? De que el tema de una nueva constitución va más allá del cambio del capítulo económico a otros puntos, ¿no? Como tener penas más duras para castigar la corrupción, ¿no? Y consolidar este tema de la tradición católica. Bueno, son cuestiones que tienen que ver con puntos quizás que en algunos casos son ajenos a la Constitución. Claro. Endurecer las penas para los corruptos no es un tema constitucional. La Constitución no es un código penal, salvo que se pretende introducir la pena de muerte para los corruptos, en cuyo caso sería un tema no solo constitucional, sino también supranacional, porque habría que apartarse del Pacto de San José para que el Perú pueda tener la posibilidad de establecer la pena de muerte para delitos que no es para los cuales no está previsto actualmente. Entonces, no hay claridad. A eso me refería cuando le decía hace un instante que se requiere tiempo e información y transmitir información a la gente de la manera más clara para que cuando haya un proceso constituyente sepamos sobre qué estamos optando y qué estamos elaborando y para qué sirve una constitución. La constitución no sirve para elevar penas por delitos. La constitución no sirve para establecer, fortalecer valores de la moral, familiares de la moral católica, porque el sistema constitucional es un sistema político no confesional. Recuerde usted eso. Entonces, la libertad de las opciones religiosas es un elemento que ya no tiene que ver con la constitución peruana actual, sino con la concepción de un sistema constitucional. Si hay una constitución que establece una religión oficial, ya se comienza a apartar de lo que es una constitución propia de una democracia constitucional y ya estaría acercándose a un sistema político distinto, en el cual se impone una creencia y eso es contrario a la libertad de las personas y ya no estaríamos estaríamos en un ordenamiento que tiene un elemento ajeno a la democracia constitucional y eso no sería adecuado. Ok, doctor Cairo, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, en parte también este debate que, bueno, han querido imponer acá en el Perú se da por el tema de Chile, ¿no? Que el año pasado hubo estas
elecciones, ¿no? Un poco también ese debate, ¿no? Se quiere instalar acá de lo ocurrido, a partir de lo ocurrido en nuestro vecino Pero país. es curioso que se pretende introducir el debate desconociendo lo siguiente. En Ujú, Chile no se va a hacer una asamblea constituyente porque la gente se levantó y dijo vamos a dejar de lado la constitución del 80. En Chile ujú, se va a reformar la constitución siguiendo un mecanismo previsto en la constitución del 80. Es ujú, decir, es como si en Chile hicieran una constituyente como si en el Perú, perdón, hiciéramos una constituyente que estuviera prevista en el artículo 206. No es que se le haya preguntado al pueblo, vamos a convocar una constituyente al margen de la constitución, no. Primero se reformó la constitución chilena y se ujú, colocó la posibilidad de consultarle a la gente si quería o no una asamblea constituyente. Aprobada esa reforma, se hizo la consulta. En el Perú lo que se pretende es poner un ánfora en abril y prescindiendo del artículo 206, preguntarle a la gente si quiere o no una constituyente. Y si dice que sí, hacer una constituyente no prevista en la Constitución. Esa no es la forma de hacer un proceso constituyente ajeno a las reglas constitucionales, a reglas de la Constitución vigente. Para ujú. hacer ese proceso constituyente que no siga los pasos de la Constitución vigente, lo que hay que propiciar es un consenso de todas las fuerzas políticas y eso en el Perú no existe en este Claro, momento. lamentablemente. Bien, muchísimas gracias, doctor Cairo, por estar en el programa en Diálogo con de Política. Sin duda ha dado un panorama mucho más claro, ¿no?, sobre este tema de el supuesto debate constituyente, ¿no?, que algunos candidatos han impuesto, ¿no? Y es que esperemos, ¿no?, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? En Perú cualquier cosa puede pasar y usted lo sabe muy bien. Muchas gracias. Ok, bien, hasta una nueva oportunidad. Estuvimos con el doctor Omar Cairo Roldán. Hasta luego. Hasta luego.